Alejandro, ¿usted cómo describiría la actual situación de la Argentina en esta pandemia? El país primero ha tenido la posibilidad desde el punto de vista geográfico de estar ubicado en las antípodas a nivel global con respecto al inicio de la pandemia. Esto se inicia en China, Argentina está en el hemisferio sur, totalmente opuesto en latitud y longitud, y eso es lo que nos ha permitido es tener un tiempo de evolución de la pandemia con respecto a su origen, que nos ha permitido empezar a observar cuál era el comportamiento del virus en el continente asiático, posteriormente en el europeo. Claramente las distancias se acortan y mucho a nivel global debido a que hoy la aviación permite el traslado de las personas con una velocidad muy importante y por eso es que los primeros casos han sido importados de gente viajante predominantemente cuando comenzó a llegar a Europa. Desde Europa. Entonces, en ese punto, Argentina, observando rápidamente la situación con la llegada, la aparición del primer caso, lo que fue es haciendo vigilancia epidemiológica, pensando las decisiones que iba a tomar, haciendo estimaciones de lo que podían llegar a suceder si no tomaba medidas que creíamos que eran las necesarias, como el aislamiento, y a partir de esa observación de lo que pasaba en otro lugar, esa evaluación de las potenciales acciones, se tomó una decisión desde el punto de vista político-sanitario. Y la decisión desde el punto de vista político-sanitario fue el hecho de generar un aislamiento social preventivo y obligatorio, el cual hubo información, decisión desde el punto de vista político y sanitario, o sanitario y político, y a partir de ahí una sociedad argentina responsable que permitió, con el elevado grado de cumplimiento, el hecho de poder reducir la transmisibilidad de la enfermedad. Los escenarios que tenemos actualmente son el fruto justamente de esos tres parámetros: información, decisión y responsabilidad y solidaridad social. Y ahí le hago entonces dos preguntas. Em, una es, em, todavía hay personas que dicen que fue una, políticos además, sectores de la política que dicen que fue una decisión apresurada. Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que usted mencionó recién, con los escenarios. ¿Cuáles son los escenarios que tenemos delante nuestro? Y me parece que ahí hay que hacer una diferenciación, porque en estos momentos nosotros estamos hablando de la Argentina a nivel país, y a su vez estamos observando que dentro de nuestro país hay realidades muy diferentes respecto a cómo está evolucionando la transmisión de este coronavirus. Perfecto. Los escenarios que valoramos inicialmente fueron escenarios pensando en tiempos de duplicación de casos basado en las tasas en la cantidad de días que observábamos en China, en Europa, con muestras como la de Italia, España, que tenían tiempos de duplicación cortos, de 3 a 5 días. Con lo cual la cantidad de casos era importante y a partir de ahí es que se tomaron decisiones. Si hoy yo tengo que hacer un análisis retrospectivo de qué pudo haber pasado si no se tomaban esas decisiones, y empecemos a multiplicar cantidad de casos cada 2, 4 días, y claramente hubiesen sido miles de casos afectados. Eso fue cuando se tomó la decisión de generar el aislamiento social preventivo y obligatorio de manera muy precoz con respecto a las medidas que tomaron países como los europeos o hasta la propia China. Nosotros inicialmente lo que generamos fue una reducción de la movilidad de las personas más vulnerables. Dentro de ellos pensamos primero en los mayores de 60 años y en las personas que tenían alguna enfermedad asociada, que sabíamos que estaba generando una mayor enfermedad y muerte, y también se sumaron a los niños en edad escolar y niñas. Con esas medidas lo que logramos es que la cantidad de casos y fallecimientos que existían el 17 de marzo, que fue cuando se toma la decisión de que a partir del 20 de marzo pasara al aislamiento social preventivo y obligatorio, eso nos generaba que tengamos muy pocos casos infectados y fallecidos. Así que eso lo que generó es un aumento progresivo del tiempo de duplicación de los casos. Cuando se genera en el último, la última decreto del presidente, la toma de decisión
de pasar el país a fase 4, que después podemos hablar el concepto de las fases, Sí. y tener al área metropolitana de Buenos Aires en fase 3, claramente ahí lo que tenemos es la posibilidad de liberar la realización de determinadas actividades productivas y sociales debido al alargamiento del tiempo de duplicación de casos. En ese momento, cuando se tomó la decisión, estábamos aproximadamente, hace unos días atrás, en 24 días a nivel global en el país y unos 17 días en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, para resumirlo, el haber tomado decisión precoz del aislamiento social preventivo obligatorio nos generó menos infección y menor mortalidad en la Argentina, alargamiento de los tiempos de duplicación de casos y la posibilidad de ir reabriendo o retomando esta normalidad diferente que vamos a tener y de una manera muy progresiva y cuidada. Y entonces, dada la situación en la que estamos y dada esta diferencia que recién comentaba del promedio a nivel país de 24 días y la diferencia que tenemos en AMBA de 17 días, y si no recuerdo mal, incluso hay otra diferencia adentro mismo de AMBA, por decirlo de alguna manera, que es, por ejemplo, el caso de las villas o barrios vulnerables, como se les dice ahora, que si no recuerdo mal, estábamos, por ejemplo, en el caso de la 31 o barrio Mujica en el 5,5 de días, si no me acuerdo mal. La cantidad de días aproximadamente, lo que estamos observando es que está en aproximadamente 5 días, el tiempo de duplicación, 6 días, con lo cual hoy, claramente ya, hoy no es hoy, ya desde hace 2 semanas, intensamente, de manera coordinada con autoridades sanitarias de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, y observando que, ¿dónde tiene que tener presencia el Estado? El Estado tiene que tener presencia donde está el virus. Cuando el virus estaba en el exterior, teníamos presencia con vigilancia epidemiológica. Cuando el virus comenzó a llegar a través de los aeropuertos, el Estado tuvo presencia con los controles en las fronteras. Cuando el virus comenzó a circular por contactos estrechos, en sectores sociales de clase media alta que han tenido la posibilidad de viajar, o clase media, estuvimos ahí también presentes en la contención familiar. Ahora, cuando se generaron las transmisiones comunitarias en los barrios vulnerables, como está comenzando a observarse, nuevamente un Estado que es inclusivo se acerca a donde está la necesidad. En este caso, la necesidad producida por la presencia del virus. Por eso es que viendo que hoy la presencia del virus está afectando barrios vulnerables donde todos sabemos y tenemos que seguir trabajando porque las posibilidades de distanciamiento social son mucho menores por cuestiones de la cantidad de personas que viven, la densidad que tiene la cantidad de personas que viven en un determinado territorio. Eso lo que hace es que el Estado esté más presente y lo que hemos generado es que así como en un determinado momento teníamos una vigilancia diagnóstica en el cual esperábamos el autorreporte de la gente y se enviaba una ambulancia para ir a atender al paciente, trasladarlo a un centro asistencial y hacerle el hisopado, hoy la vigilancia es activa y de cercanía, porque lo que estamos organizando son operativos en los barrios populares, con unidades sanitarias móviles, en donde con las organizaciones sociales, los promotores de salud, trabajamos en la detección de pacientes casa a casa, como lo hemos sabido hacer y se sigue haciendo en el Almirante Brown, en la lógica de promoción de salud, y a partir de la detección precoz de un caso nuevo o de un contacto estrecho de un caso, el hisopado se hace en una institución del barrio, se lleva al laboratorio la muestra, la gente espera su resultado y a partir de ahí definimos el manejo, tanto del caso en el barrio vulnerable como del contacto estrecho. Esto explica la mayor cantidad de casos que estamos teniendo, que se están reportando, mejor dicho, en los últimos días, Nosotros lo que estamos o observando parcialmente. es que Argentina lo que ha tomado como política, voy a terminar en el diagnóstico, el comentario, y en la cantidad de diagnóstico. Argentina lo que ha tomado como política primordial, en este caso, ha sido la prevención. El hecho de tomar decisión precoz de proteger a los más vulnerables y generar un aislamiento social preventivo y obligatorio,
lo que demuestra es que Argentina trabajó fuertemente en prevención. Por eso se aplanó la curva y tenemos la cantidad de casos que tenemos actualmente respecto a otros países. En segundo lugar, es que esa prevención fue acompañada del diagnóstico, un diagnóstico que se fue adaptando a las circunstancias del momento. ¿Cómo fue esa adaptación? Inicialmente teniendo una definición de caso sospechoso y de contacto estrecho que estaba establecida por las características que observábamos a nivel mundial. Posteriormente, esa definición de caso sospechoso y contacto estrecho se fue adaptando a la realidad argentina. Hoy tenemos una definición de caso sospechoso, que lo repito porque sé que hay un montón de gente escuchando y eso nos da la posibilidad, como siempre, de promocionar salud y prevenir. Una definición que dice que si tenés fiebre de 37,5 grados o más y la presencia de algún síntoma como es tos, dolor de garganta o dificultad para respirar o pérdida del gusto o del olfato, en este caso, consulta. Trabajamos con esa decisión, con esa definición, y a partir de ahí llegaba el hisopado. La evolución de esto, lo que nos ha demostrado es que de cada 100 hisopados que hacemos, solamente 9,5 son positivos. Con lo cual, el 91% de los hisopados, de las muestras diagnósticas, son negativas. Si nosotros observáramos que la cantidad de hisopados que hacemos, que nos dan positivos, el porcentaje comienza a ascender, y es positivo el 25, 30, 40%, y a su vez las camas hospitalarias, y tanto de guardia como de internación en una terapia intensiva, se llenan, claramente las muestras diagnósticas son pocas. Argentina hasta ahora viene teniendo un 9,53% de los hisopados positivos, y ahí existe una disponibilidad de camas en internación que demuestran que los casos que están apareciendo se están detectando. Volvamos entonces ahora un poquito atrás, o no, depende de la relación que hagamos, en cuanto a las fases de la cuarentena que usted mencionó antes, que estaría bueno explicarlas un poco, justamente porque estamos en vías de saber qué es lo que va a decidir el presidente de la Nación. Nosotros estamos Bueno, actualmente, nosotros digo Cava y Cava, AMBA, estamos en una fase 3. Hay otros sectores de la Argentina, otras provincias que están en una fase más avanzada, en una fase 4. Hay ciudades que han cambiado y que han vuelto a fases previas. ¿Qué implica cada fase y cómo se decide avanzar hacia una fase más liberada, por decirlo de alguna manera, y una fase, o retroceder a una fase más restrictiva? bien, las fases que son de la fase 1 a la fase 5 lo que tienen es una progresividad en distintos andariveles. La primera progresividad es poder poner en valor cuánto es el tiempo de duplicación de casos. Cuanto más corto es el tiempo de duplicación de casos, o sea que más rápido se produce la contagiosidad y el aumento de casos, más bajo es el número de fases. Por ejemplo, una fase 1 tiene menos de 5 días de tiempo de duplicación de casos. Una fase 2 tiene de 5 a 15 días de tiempo de duplicación de casos. Una fase 3 está entre 15 y 25 días. Y la fase 4 y la fase 5 están en más de 25 días de tiempo de duplicación de casos. A partir de esa progresividad con respecto a uno de los parámetros epidemiológicos que valoramos, que es el tiempo de duplicación, tenemos un parámetro para decir en qué fase nos deberíamos estar encontrando. Por otro lado, esa fase también lo que va guiando es en el porcentaje de población que se podría movilizar. Uno lo que buscaría es que en la fase 1, claramente, el porcentaje de población a movilizar sea el mínimo posible con las personas que tienen actividades esenciales, como fue la primera fase a partir del 20 de marzo, y posteriormente lo que se va buscando es que, por ejemplo, se ascienda en la fase 2 a un 25%, en la fase 3 de un 25 a un 50% de movilidad social de la población total. Sí. En las fases 4 y 5 ya estamos en más de un 75%. Otra cuestión en esto, y obviamente, cuanto más largo es el tiempo de duplicación, más gente se podría
favorecido es el hecho de que las actividades productivas progresivamente y teniendo en cuenta qué porcentaje de la población moviliza la activación de cada una, se van autorizando. Entonces, en las fases más bajas, fase 1, la actividad productiva es solamente la esencial y la actividad social reducida a la mínima relación entre personas. Ahora, posteriormente, como tengo mayor tiempo de duplicación de casos y tengo permitido movilizar más gente, se van autorizando la realización de mayores actividades. Tenemos que tener en claro algunas cosas. La primera cosa que creo que tenemos que tener clara es que hoy por hoy para coronavirus la única vacuna que existe es el distanciamiento social. Estamos ante una enfermedad respiratoria que se transmite por gotas que no son las gotas grandes, perdón, las gotas chicas, las microgotas, que son las que contagian el sarampión y permiten que la enfermedad esté en el aire, sino que son gotas grandes que llegan hasta 85 centímetros de uno cuando estamos hablando, cuando tosemos o estornudamos. Entonces, a partir de eso, nosotros sabemos que con distancia nos estamos protegiendo. El aislamiento social, preventivo obligatorio, es el máximo nivel de distancia social. Y por el otro lado, lo otro que creo que hay que tener en claro es que mientras no haya vacuna para esto, y yo creo que tiene que ser para siempre, ya lo hemos vivido con la gripe H1N1 en el 2009, tenemos que entender que en los momentos de infecciones respiratorias hay una nueva normalidad. ¿Qué es esta nueva normalidad? Nuevos hábitos. Tenemos que observar claramente que el lavado de manos se tiene que instalar como un nuevo hábito conocido, pero que lo tenemos que ponderar muchísimo más porque es prevención absoluta de un montón de enfermedades. Volviendo a algo que usted mencionaba recién, que es el tema de la movilidad de las personas. Y teniendo en cuenta la situación de Cava en cuanto a cantidad de casos confirmados, que concentra la mayor, hoy era el 54% de los casos confirmados, y la situación de provincia de Buenos Aires, que sobre todo la zona de los cordones urbanos de provincia de Buenos Aires, que concentran el 35%. En algún momento estos últimos días se instaló la discusión de reducir la movilidad desde un lugar al otro. Esta noción de cerrar o de semicerrar ciudades, ¿tiene algún sentido? ¿Se puede realmente hacer? El presidente Alberto Fernández fue muy claro cuando, junto con los gobernadores, incluido el jefe de gobierno porteño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, planteó que el hecho de tener criterios técnicos, políticos, sanitarios, sociales, para tomar decisiones para avanzar en estas fases, también iban a ser utilizados para, caso de que sea necesario, retroceder. Hoy por hoy, el trabajo que están haciendo la dirigencia política en su conjunto, reunida, y más que reunida, unida, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos responsabilidades de toma de decisión, es trabajar en conjunto para tomar decisiones inteligentes que permitan a nuestra sociedad fomentar en una situación que es claramente genera incertidumbre, una pandemia, tener una lógica de convivencia más que de supervivencia. ¿Por qué? Porque esto lo hacemos, como dijimos antes, con responsabilidad y solidaridad. ¿Por qué hago esta introducción? Porque quiero contestar puntualmente esa pregunta. La reducción de la movilidad de transportes va a estar acordada entre las máximas autoridades políticas, políticas sanitarias de nuestro país, en base a los datos que tengamos y a partir de ahí la situación que tenga cada una de las jurisdicciones. Hoy se está analizando el AMBA en su conjunto, el AMBA con lo que es la parte de la provincia de Buenos Aires y los 24 o 40 municipios según el criterio que tengamos para definir el conurbano, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy sobre la mesa están esos temas y con criterio sanitario, con criterio político, con visión social, con búsqueda de cuidado y protección a la comunidad, se están pensando cuáles van a ser las medidas que se pueden llegar a tomar.
claramente existen posibilidades en las cuales, si determinadas actividades se dejan de hacer porque la cantidad de casos amerita y su duplicación que se cambie algo, se va a reducir la movilidad interurbana. En ese sentido, ¿qué pasa con Almirante Brown, distrito del que usted fue secretario de Salud? ¿Cómo está? ¿Cómo está la situación epidemiológica actual? Almirante Brown tiene una situación epidemiológica que se ha generado gracias a, dentro de lo que ha sido la toma de decisión político nacional y provincial, ha llevado adelante una política preventiva y de preparación para dar una adecuada respuesta que es muy destacable. Claramente a nosotros, a los que hacemos sanitarismo, a los que tomamos decisiones, a los que trabajamos en el campo de la salud pública porque tenemos vocación social y un sentido humanitario, cada número es una persona. Entonces, cuando comparamos cifras estimadas de lo que pudo haber pasado si hubiésemos seguido otro camino, y eso no sucedió, nos estimula, nos genera una satisfacción. Cada caso, cada fallecimiento nos preocupa. En ese camino, Almirante Brown sigue trabajando, cuidando a su población y preparándose para lo que viene. Entonces, el hecho de que se hayan fortalecido el sistema de salud a nivel de los centros de atención primaria de la salud, que se hayan definido centros de atención primaria para la atención particular de los casos respiratorios, en particular la enfermedad por el nuevo coronavirus. El hecho de que se haya trabajado junto con la provincia de Buenos Aires en la organización y en el fortalecimiento de los hospitales Arturo Ñatibia y el Lucio Meléndez. La construcción del hospital modular, que hace aproximadamente una semana tuve la alegría de volver a estar en el suelo browniano, viendo los avances del sistema sanitario público, junto al trabajo que están coordinando con el ámbito privado, creo que le genera una expectativa de robustez para enfrentar una situación que es complicada. ¿Por qué digo que es complicada? Porque soy una persona realista y lo que nosotros observamos es que en aquellos países que tenían sistemas de salud robustos, como es China, Italia, Francia, Alemania o España, mismo Estados Unidos claramente, o Brasil, cuando la enfermedad impacta sobre el sistema, golpea y fuerte. Entonces, creo que Argentina, la provincia de Buenos Aires y Almirante Brown, en un conjunto, con la apuesta que están realizando a la prevención, están haciendo mucho. Y otra cosa que quiero destacar es que, por ejemplo, sabiendo de la necesidad o la dificultad de distanciamiento social que tienen las poblaciones en nuestro municipio, la preparación que se ha realizado con las camas extrahospitalarias, que se han ubicado en distintos lugares, también está generando una posibilidad de brindar una atención a los nuevos tiempos que se vienen con el golpe en los barrios populares, que genera un plafón de sostén muy interesante para estar dando respuestas a los casos sospechosos o los contactos estrechos. Usted recién mencionaba a los países con un sistema de salud robusto, o pensábamos que era robusta en algunos casos desde afuera, ¿no? ¿Cómo era el sistema de salud argentino cuando empezó todo esto? ¿Cómo estaba? El sistema de salud argentino es un sistema que tiene, cuando hablo de robustez, creo que hay que poner en valor dos características, o tres características. Uno, la característica es la cantidad de los recursos que tiene un sistema. Otro, la característica organizacional del propio sistema. Y finalmente, lo que yo considero más importante es, dentro de lo organizacional, la rectoría que existe dentro del sistema. Un sistema de salud es robusto como cuando existe una armonía de trabajo entre las distintas partes y que esas partes son fuertes. Argentina tiene un sistema que se caracteriza por tener una fragmentación en la cual convive un sistema estatal de salud con establecimientos públicos, centros de atención primaria y hospitales, conviven un sistema de seguridad social para aquellos que son empleados en relación de dependencia a través de las obras sociales, y convive con un sistema de empresas de medicina prepaga. Obviamente con una estructura de atención en clínicas
y otros establecimientos privados, sanatorios, que son los que le brindan atención en buena parte a quien tiene una cobertura, además de la que el Estado argentino le brinda al 100% de su comunidad. En ese contexto fragmentado, lo que nosotros observamos es, por ejemplo, lo que es disponibilidad de camas. El sistema de salud argentino se comenzó preparando mirando lo que veía en el exterior, que era la demanda importante de cuidados intensivos. Argentina comenzó esta pandemia con 8.574 camas de terapia intensiva y la preparación nos genera de que hoy hayamos alcanzado un incremento de camas de cuidados críticos de terapia intensiva que ha superado los 1.500, llegando ya casi a 2.000 camas nuevas de terapia intensiva en el país. Esto se ha realizado tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Generar una cama de terapia intensiva requiere un gran esfuerzo, que es desde la existencia de esa cama, la conexión a los gases medicinales, como es el oxígeno o el aire comprimido, la presencia de un respirador y obviamente un equipo de salud, de trabajadores y trabajadoras de salud que esté junto al paciente con los conocimientos y las capacidades para llevar adelante la atención. Este tiempo que hemos ganado con la conducta preventiva que asumió la Argentina ha permitido preparar el sistema. Compra de equipamientos, compra de equipos de protección personal, capacitación de los trabajadores de salud. Hay cuestiones, hasta ahí hablé de recursos, hago un comentario con organización y rectoría, que el hecho en una mesa esté sentada la nación, la ciudad, la provincia, los municipios, eso ya habla de organización. Que se siente el ámbito público y el ámbito privado, en las mesas nacionales y en las mesas locales de gestión sanitaria. Eso habla de coordinación de trabajo. Y finalmente, que se fortalezca la rectoría del máximo responsable, que en este caso es el Ministerio y la figura de Ginés González García, nuestro ministro. Y en cada lugar que se fortalezca la capacidad de los máximos decisores. En el caso de Almirante Brown, un intendente como Mariano Cascallares, un secretario de salud como Walter Gómez, que están trabajando dedicados al 100% a darle contención al pueblo de Almirante Brown, genera fortaleza en el tercer pilar, que es la rectoría. En resumen, el sistema de salud argentino se ha fortalecido en recursos, ha mejorado en coordinación y ha generado un crecimiento de la rectoría pública en una situación que trasciende cualquier tipo de barrera geográfica, económica y social, como es un virus que no vemos, pero cuando nos impacta nos duele. Cuando fue la pandemia de la gripe H1N1 en el 2009, usted era funcionario de salud de la provincia. Sí. ¿Qué diferencias ve entre esa pandemia y esta? Con tu pregunta me llevas a recuerdos 10 años atrás. Estaba teniendo mi primera experiencia directiva a nivel político-sanitario público. Fue en el año 2009, ya llevaba año y medio de gestión y nos encontramos con una situación que tiene cosas similares y cosas diferentes, con lo cual creo muy atinado tu pregunta. Empiezo por la diferencia, que es lo que vos me preguntaste. Claramente la diferencia era que estábamos hoy ante un virus sobre el cual no tenemos un tratamiento médico farmacológico, como teníamos contra el virus de la gripe. El medicamento que actuaba sobre el virus de la gripe es el oseltamivir, y había otra droga llamada zanamivir, que se tomaba de manera inhalatoria, y hoy no hay tratamiento farmacológico. Están a pleno los estudios de investigación a nivel nacional y mundial. Argentina es uno de los 10 países que estamos en el estudio de la Organización Mundial de la Salud, y claramente todos estamos buscando el tratamiento farmacológico, antiviral. Segunda diferencia, la inexistencia de vacuna. La gripe, el virus influenza con sus distintas variedades, el influenza tipo A, tipo B, y con sus distintos subtipos, en un momento apareció el H1N1, teníamos la posibilidad de, generando una pequeña modificación en el virus que produce la vacuna, tener vacuna. Y rápidamente remodelamos la vacuna de la influenza para tener incluida la cepa de gripe H1N1. Hoy por hoy, han pasado años, los coronavirus son virus ya conocidos, conocíamos 6 tipos de coronavirus, no había
y no hay una vacuna contra ellos, con lo cual hoy nos estamos encontrando con un desafío de investigación para la prevención a través de una vacuna. Esas yo considero que son las dos grandes diferencias, desde los recursos. Por lo cual, la gran diferencia a la hora de actuar sanitariamente es que en aquellas épocas, recuerdo el retraso del inicio de clases, por ejemplo, como una medida social, y en esta época tenemos el aislamiento social preventivo y obligatorio que nunca habíamos visto nuestras generaciones poner en prueba y en acción en el país. Es una pregunta, supongo que es la pregunta del millón, teóricamente, no sé si hay una respuesta delineada, por decirlo de alguna manera. Técnicamente, ¿cuándo termina una pandemia? Técnicamente la pandemia termina cuando la circulación del virus se comienza a reducir en la cantidad de países y continentes que afecta. La pandemia se define por el hecho de estar afectado todos los continentes. Y técnicamente la pandemia termina cuando se comienza a circunscribir la transmisión del virus en dentro de un continente y dentro de un país. Ese sería el final técnico. Con respecto al tema de la circulación viral, yo creo que la presencia de coronavirus o del nuevo coronavirus es un virus que vino para quedarse, va a seguir circulando, se va a transformar en un virus que es parte de la fauna microbiológica que tenemos en el mundo, y la capacidad de circulación y de transmisión se va a limitar cuando los hombres y mujeres de este mundo vayamos adquiriendo inmunidad. Y la inmunidad va a ser por dos mecanismos. El mecanismo de la inmunidad natural, generado por el contacto con el virus, o el mecanismo de la inmunidad que se adquiere a través de una vacuna. Acaba de tocar uno de los puntos de discusión, por así decir, aunque desde el punto de vista científico tiene muchas posturas en contra, desde el punto de la evidencia científica, ¿verdad? Pero en lo personal, como profesional, ¿qué opina de lo que se llama inmunidad de rebaño? Es decir, esta inmunidad sin vacunas. En un contexto en el cual el sistema tiene que ganar tiempo para prepararse, y en un contexto en el cual la enfermedad tiene que tener una diseminación controlada para que si afecta, afecte a una cantidad que sea atendible por el sistema, que no colapse el sistema sanitario, la inmunidad de rebaño se va a ir generando, se va a ir generando. Pensemos que cuando comenzó esta pandemia no teníamos ningún caso, hoy son aproximadamente 9.000 los casos que ya tenemos. Con lo cual, la adquisición natural de inmunidad se va a ir produciendo. El tema es que lo que tenemos que hacer es que sea lo más lenta posible y que afecte y que no afecte, vamos a hablar desde la protección, y que no afecte a los que tienen más impacto, sobre los cuales tienen más impacto, que hoy son los adultos mayores. Hoy tenemos un 5% de las personas afectadas por el virus, hoy fallecen. Población general. Cuando hablamos de adultos mayores, el porcentaje aumenta. Y nosotros a ellos los tenemos que cuidar y mucho. Entonces, si se va a producir una inmunidad de rebaño, porque es probable que tomemos contacto con el virus en algún momento, gran parte de nosotros, que sea despacio, con formas leves y que no afecte a los que son más frágiles para luchar contra el virus, que son los adultos mayores de nuestro país. Y todos aquellos que tienen algún problema de salud de base, ¿no? En un momento, no hace mucho, en realidad todo pasó muy rápido, ¿no? Parece que fuera todo muy rápido y a la vez muy lento desde que estamos en cuarentena y desde que se declaró la pandemia. Pero en un momento se discutió mucho el tema de los
tests, de cuántos tests se hacían en la Argentina, de qué tipo se hacía, de este tema de las palabras del director general de la OMS de testear, 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 que fueron hace cuánto, un mes y medio nada más. ¿Cómo está Argentina en este momento con respecto al testeo? Argentina en este momento ha superado los 115.000 testeos realizados. Esos testeos son los que nos han permitido confirmar 9.283 casos y descartar más de 88.000 casos. Claramente alguien, si hace las cuentas rápido, dice cómo Alejandro es. Si estás hablando de 116.000 testeos, descartaste 88, confirmaste 9.000, hay una cantidad que falta. Y es real. Y tiene una explicación eso. Porque hay testeos que se realizan para que las personas que fueron confirmadas puedan ser dadas de alta. Uno se da de alta, definitivamente, con un testeo negativo. Por eso se utilizan quizás 2 en una persona, o se estaban utilizando 3, porque eran 2 testeos negativos, para dar de alta a un caso confirmado. Entonces, Argentina lo que ha generado es una cantidad de testeos de, hoy, casi 3.000 test por millón de habitantes. Cuando empezaron las pandemias y se comenzó a hablar de este tema, Argentina estaba en 170 test realizados por cada millón de habitantes. Con lo cual casi hemos multiplicado por 20 la cantidad de test que teníamos en ese momento. Nosotros siempre lo que hemos buscado es tener un criterio sanitario que respete el criterio clínico. Normalmente cuando uno va a ver a un médico, lo primero que hace el médico es, le pregunta cómo se siente, y uno le describe qué es lo que le está pasando, y a partir de la descripción de lo que a uno le está pasando, el médico solicita estudios. Normalmente, lo que no debe suceder es que una persona, que el sistema se acerque a una persona y le comienza a hacer estudios sin preguntarle nada. Argentina, con criterio clínico, lo que ha hecho es estar muy atento con esa definición de caso, tratar de detectar precozmente a través del autorreporte de la gente o de la evaluación sistemática en determinados lugares, como es por ejemplo los contextos de encierro, de buscar permanentemente quién tiene fiebre, quién tiene tos, quién tiene dolor de garganta, y a partir de ahí ir por los testeos. Como decía yo hace un rato, si la cantidad de test que hubiésemos realizado, el porcentaje de positivos fuera muy alto, supongamos del 90%, tendríamos que estar aceptando que estamos testeando poco, porque todo lo que hago casi me da positivo. Entonces tendría que aumentar. Ahora, cuando de los 100 test que hago, y ya son 116.000, el 9,5 me da positivo, o sea, 1 de cada 100, perdón, 9 de cada 100, y hay 91 que me están dando negativo, creemos que no estamos haciendo pocos testeos. Por otro lado, cuando nosotros analizamos la evolución de otros países que hacen muchísimos más testeos, quizás en cantidad, lo que tenemos que observar es qué resultados están obteniendo. Porque hay países que hacen muchos más test, pero también tienen muchísimos más pacientes. Con lo cual, como lo dije al principio, la ha sido fuertemente la estrategia preventiva, siempre acompañada por el testeo. Y como dijimos, hoy por hoy, donde esté el virus, vamos a estar. Donde estén los casos, vamos a testear. Así que hoy por hoy no le hace falta, cualquiera que dice tener algún síntoma, y atentos todos que hemos sensibilizado la definición de caso. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, Llamen a Bárbara de ceremonial que me está llamando. Entonces, si sucede lo que... Perdón, pero estoy trabajando y me entran los llamados telefónicos también. Estamos en la definición de caso en la definición de más caso sensible. la hemos sensibilizado. ¿Cómo la hemos sensibilizado? Y la hemos sensibilizado a través de, por ejemplo, si uno vive en un barrio popular, en una residencia geriátrica, en un contexto de encierro penitenciario, si a todos le pedíamos que sea fiebre con un síntoma, en estos casos, ya de los síntomas que nombré anteriormente, la fiebre, el dolor de garganta, la dificultad para respirar, la tos, la disminución del olfato, del gusto, si hay 2 de ellos, aunque no esté la fiebre, levantá la mano, así diagnosticamos si tenés el test. Por otro lado,
Si estuviste cerca de una persona que fue confirmada como coronavirus, o sea, sos un contacto estrecho, si tenés uno solo de esos síntomas, fiebre o te duele la garganta, levanta la mano, te estamos testeando. Si sos personal de salud y tenés uno de estos síntomas, avisanos, te estamos testeando. Con lo cual, permanentemente lo que vamos viendo es tratar de ser lo más sensible posible para que nuestro accionar sea abarcativo, en el cual no se escapa ningún potencial caso que tenga coronavirus y a su vez que sea específico. Que cuando pasamos a testeo no estemos haciendo miles y millones de test que no terminan diciendo nada. ¿Por qué? Porque un test negativo hoy no significa que mañana no sea positivo. Existen los periodos de incubación, yo hoy puedo no tener síntomas, me testean porque estuve en un determinado lugar con alguien, pero mañana el virus puede, como estoy en periodo de incubación, y estos son 14 días, mañana el virus puede aparecer en mí con un síntoma y aparece el virus. Entonces, lo que hoy estamos haciendo es, si hay síntomas, potencial caso, se testea. Dos preguntas y te libero. Vimos, además de la respuesta del sistema de salud en cuanto al armado de nuevos hospitales, de hospitales de campaña, de mayor cantidad de camas de terapia intensiva, un trabajo en el área de ciencia y técnica muy, muy fuerte. La presentación de 900 candidatos en una llamada del Ministerio de Ciencia, la presentación de 600 en otra llamada. Estamos en este momento con 2 tests y hay otros 2 que están esperando. ¿Cómo es esta relación entre pandemia, salud y ciencia y tecnología? La pandemia que afecta a la salud le genera a la ciencia y tecnología una prueba de esfuerzo, y si lo digo cardiológicamente sería una ergometría, una prueba de esfuerzo. Y Argentina, y tenemos que reconocerlo, por el desarrollo de su ciencia y tecnología pública, así como también privada, lo que está demostrando es que tiene músculo. Y con ese músculo y ese cerebro le ha dado respuesta y voy a resaltar dos conceptos, dos partes. La primera parte es, por ejemplo, la de el desarrollo de los test a nivel local. Test para detección de virus, esos que denominamos PCR, reacción en cadena de polimerasa, sí, como se han producido, por ejemplo, el trabajo conjunto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CONICET y el Laboratorio Casará, y, por ejemplo, otros test de detección de anticuerpos que también han sido desarrollados, por ejemplo, a través del CONICET. Entonces, desde el punto de vista diagnóstico, Argentina ha sido fuerte y con su ciencia y tecnología pública y privada está dando respuesta y hoy nos va a permitir tener una mayor cantidad de test de producción nacional. Por otro lado, a la hora de salir a generar los cuidados en la primera etapa, lo primero que mirábamos era conseguir respiradores. Lo primero que mirábamos era conseguir equipamiento de protección personal, guantes, camisolines, barbijos. Todo eso lo salimos a conseguir, a buscar. Lo buscamos en el mundo, compramos en el mundo, con las dificultades que tiene comprar en un mundo en el cual, así como tuvimos la suerte de que la enfermedad comience lejos y tarde en llegar, eso lo que nos generó es que el hemisferio norte también, con el poder económico que tiene, compre esos recursos que nosotros necesitábamos y se generen dificultades para acceder a los recursos de equipamiento. Y acá va el segundo punto. Ha sido la industria nacional organizada la que ha llevado adelante la producción de respiradores y equipamiento de producción personal, que está fortaleciendo las entregas al ámbito público y privado argentino para que sean distribuidos por equidad. Argentina, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en un requerimiento tan importante como es un respirador, trabajó de manera conjunta con la industria nacional
ubicada sobre todo en la provincia de Córdoba, y ha concentrado esa compra y distribución para que se distribuya equitativamente. Y la industria nacional, la ciencia y la tecnología argentina, hoy nos está ayudando muchísimo para darle respuesta al pueblo argentino. Y la última, en la Universidad Brown, eh, tenemos en el fixture una carrera de enfermería y una carrera de acompañante terapéutico. Eh, Me parece que habría que decirle algo a todo ese personal de salud que en este momento está ahí en el frente de batalla. El personal de salud que está al lado del paciente, el personal de salud que escucha el síntoma, que al hombre, la mujer, el niño, la niña que se acerca a acudir, lo que le diría es que siga siendo tan humanitario y solidario como fue el día que dijo: voy a ser enfermero, voy a ser acompañante terapéutico, voy a ser médico, voy a ser bioquímico. Todos los que estamos en salud hemos sido movilizados por un sentido humanitario de ayuda al prójimo a través de la adquisición de conocimientos, y esa motivación que nos llevó a ir detrás de un sueño, primero a través de los libros, las computadoras hoy, posteriormente en cada consultorio, en cada sala de internación, en cada cuadra del barrio que se camina, creo que lo tienen que seguir manteniendo en las condiciones que sean o que vengan. Porque creo que, así como dije al principio, que la responsabilidad y la solidaridad fueron columnas de organización comunitaria a nivel nacional, tienen que ser esas las mismas columnas que nos fortalezcan en cada punto en donde alguien diga: tengo fiebre, tengo tos, me duele la garganta o dificultad para respirar. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por este tiempo, que los teléfonos están sonando. Por ahí atrás vimos la bandera de Almirante Brown, además de al doctor Carrillo. Eh, Muchísimas gracias por este tiempo, ¿sí? Uno sabe tomar lo mejor, y obviamente las enseñanzas de un prócer sanitario como Ramón Carrillo,